Alejandro Morales era el tipo de hombre que coleccionaba éxitos como quien colecciona sellos, de forma metódica, fría y un tanto desapasionada. A sus 42 años, viudo desde hacía 2, vivía en una mansión en la Ciudad de México que más parecía un museo de arte moderno que un hogar. Las paredes blancas y altas resonaban con un silencio que ni siquiera su fortuna, valorada en cientos de millones de dólares, lograba llenar. Y aquel día, el silencio estaba a punto de romperse, una vez más, por el sonido inconfundible del fracaso. La puerta principal se abrió, y por ella salió la niñera número 15, una joven alemana, con credenciales impecables y una expresión de quien acababa de sobrevivir a un desastre natural. No miró hacia atrás, solo arrastró su maleta por las losas de mármol con una prisa que dejaba claro: aquella casa no era un empleo, era una zona de guerra. Alejandro observó la escena desde lo alto de la escalera, con la mandíbula apretada, sintiendo el gusto amargo y familiar de la derrota. 15 niñeras en 2 años, 15 expertas en pedagogía, psicología infantil y todo lo que el dinero podía comprar, y todas ellas habían sido derrotadas por 3 niños de 4 años. En el centro de la sala de estar, el epicentro del caos, estaban los generales de aquella pequeña rebelión. Los gemelos, Mateo y Santiago, idénticos en apariencia y en capacidad de destrucción, habían transformado cojines de seda en trincheras. Sofía, la menor y la estratega del trío, estaba de pie sobre la mesa de centro, con el vestido manchado de pintura y una expresión desafiante que decía: «Puedes mandar a la siguiente». Su llanto no era de tristeza, era un grito de guerra, una declaración de que ninguna extraña jamás ocuparía el lugar que había pertenecido a su madre. Desde la cocina, un universo paralelo donde el aroma a pan casero y canela intentaba luchar contra la atmósfera helada de la casa, Carmen García se secaba las manos en su delantal. Tenía 52 años, un rostro marcado por líneas suaves que contaban historias de sonrisas y preocupaciones, y una mirada que parecía ver el alma de las cosas. Con apenas 3 meses trabajando para los Morales, ya entendía que el problema de aquella casa no era la falta de disciplina, sino el exceso de dolor. Si te conectas con historias de superación como esta, que muestran cómo el afecto puede sanar heridas profundas, aprovecha para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a traer más narrativas que tocan el corazón y nos recuerdan lo que realmente importa. Mientras Alejandro bajaba las escaleras, preparándose para otro intento inútil de calmar la tormenta, Carmen salió de la cocina. No caminó con la vacilación de una empleada, sino con la calma de quien sabe exactamente dónde está pisando. Pasó junto a Alejandro sin pedir permiso, como si él fuera solo parte del escenario, y se arrodilló en medio de la sala, justo en el centro del desorden, quedando del tamaño exacto de sus pequeños y furiosos jefes. No dijo una palabra. Simplemente comenzó a apilar unos bloques de madera que estaban esparcidos por el suelo. Construyó una torre pequeña, frágil, y esperó. Mateo, el más impulsivo de los gemelos, dejó de gritar y la miró desconfiado. Se acercó y, con una patada certera, derribó la torre. Carmen no lo regañó, solo sonrió, una sonrisa genuina, y comenzó a construir otra torre, un poco más grande esta vez. Sofía, desde su puesto de mando en la mesa de centro, observaba la escena con una curiosidad que superaba su rabia. ¿Qué estaba haciendo esa mujer? ¿Por qué no estaba gritando? ¿Por qué no estaba tratando de imponer reglas o amenazando con castigos? Santiago, el gemelo más observador, también se acercó, sentándose en el suelo a una distancia segura, con los ojos fijos en las manos callosas de Carmen que, con una paciencia infinita, apilaban los bloques de madera una vez más. Alejandro, parado en medio de la sala, se sentía un completo extraño en su propia casa.
el que comandaba reuniones con decenas de ejecutivos y cerraba negocios millonarios con una simple llamada, no sabía qué hacer con el dolor de sus propios hijos. Y allí estaba Carmen, la cocinera, a la que apenas había notado en los últimos 3 meses, desarmando una rebelión con nada más que silencio, paciencia y un jueguito de bloques. Cuando la tercera torre fue derribada, esta vez por Sofía, que bajó de la mesa para participar en el ritual, Carmen finalmente habló. Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de una sabiduría ancestral. «Saben», dijo, mientras comenzaba a construir la cuarta torre, «a veces las cosas que más queremos se caen, y duele mucho, pero siempre podemos intentar construir de nuevo, ladrillo por ladrillo». Y por primera vez en mucho tiempo, el llanto en la mansión de los Morales cesó, dando paso a un silencio denso, lleno de preguntas y de una posibilidad que nadie allí, y mucho menos Alejandro, sabía que existía. La calma que se instaló en la sala de estar era tan rara que a Alejandro le pareció algo frágil, que podría romperse en cualquier momento. Vio a sus 3 hijos sentados en el suelo, ayudando a Carmen a construir una torre que, esta vez, nadie se atrevía a derribar. Había una parte de él, la parte del CEO pragmático, que estaba impresionada, pero había otra, la del hombre de élite, que susurraba que aquello era solo un golpe de suerte. Una cocinera, al fin y al cabo, no tenía las herramientas, el entrenamiento, el background para lidiar con un trauma tan complejo. Era una solución temporal, una tirita en una herida que necesitaba cirugía. Al día siguiente, la duda de Alejandro se vio reforzada por una llamada de su madre. Elena Morales no vivía con él, pero su influencia se sentía como la humedad en el aire antes de una tormenta. Al otro lado de la línea, desde su apartamento en Polanco, su voz era una mezcla de seda y acero. «Alejandro querido», dijo, «supe que la niñera alemana renunció. Francamente, ya lo esperaba. Lo que esos niños necesitan no es afecto improvisado, es estructura. He contratado a la mejor agencia de Europa. Tienen una especialista en niños de alto perfil. Cuesta una fortuna, pero el linaje de los Morales merece lo mejor». Alejandro, que por un momento había considerado pedirle a Carmen que siguiera con los niños, se sintió acorralado por la lógica de su madre. Quizás ella tenía razón. Él era un hombre de negocios, creía en los especialistas, en las credenciales. Lo que Carmen había hecho era bonito, sí, pero quizás era solo instinto. Y el instinto no venía con un diploma. Le dio las gracias a su madre y, con un suspiro de resignación, aceptó entrevistar a la nueva candidata. No se lo contó a Carmen, sintiendo una punzada inexplicable de culpa. La especialista llegó a la mañana siguiente. Su nombre era Marta Rosenberg y parecía haber sido esculpida en hielo. Alta, rubia, con un moño tan apretado que parecía estirar la piel de su rostro, no sonreía. Presentó un currículum de 20 páginas, con referencias de familias de la realeza y magnates del petróleo. Su filosofía, explicó con un fuerte acento, se basaba en consecuencias lógicas y disciplina proactiva. Para ella, los niños no eran seres emocionales, eran sistemas que debían ser programados. Los gemelos y Sofía le fueron presentados en el despacho de Alejandro. Se escondieron detrás de las piernas de su padre, observando a la mujer con la misma desconfianza que un animal salvaje dedica a un cazador. Marta los analizó de arriba a abajo, sus ojos pasando por la ropa cómoda y el cabello ligeramente despeinado, con una clara desaprobación. «Necesitaremos uniformes y horarios rígidos para juegos, estudios y comidas. La creatividad solo florece dentro de límites bien definidos», sentenció, sin dirigir una sola palabra directamente a los niños. La primera sesión educativa de Marta fue un desastre monumental.
Intentó enseñarle a Sofía, de 4 años, a identificar las capitales europeas en una tableta, mientras que los gemelos debían armar un rompecabezas de 1000 piezas en silencio absoluto. Los niños, acostumbrados ahora a la libertad y el cariño de Carmen en la cocina, se sintieron como pájaros enjaulados. La rebelión no tardó, pero esta vez fue silenciosa y calculada. Sofía, con una inocencia diabólica, derramó un vaso de jugo accidentalmente sobre la carísima tableta. Mientras Marta, horrorizada, intentaba salvar el dispositivo, Mateo y Santiago iniciaron la segunda fase del plan. Habían pasado la mañana en la cocina con Carmen, ayudando a hacer pan. Sus manitas todavía estaban espolvoreadas de harina. Con la niñera distraída, corrieron hacia ella y en un abrazo coordinado, cubrieron su impecable traje sastre negro con una nube de harina de trigo. La escena parecía sacada de una comedia de enredos, pero la furia en el rostro de Marta no tenía nada de gracioso. «¡Insolentes! ¡Bárbaros!», gritó, su compostura finalmente quebrándose. Agarró a Mateo por el brazo, pero el niño, en un acto de pura desesperación, le mordió la mano. Fue la gota que colmó el vaso. Marta Rosenberg, la niñera de las familias reales, la especialista en niños de alto perfil, salió de la sala pareciendo un fantasma empolvado, derrotada no por un acto de desobediencia, sino por una declaración de guerra de 3 pequeños corazones que habían probado lo que era el afecto verdadero. Cuando Alejandro llegó a casa, encontró a Marta en la puerta, con la maleta en la mano y el rostro rojo de ira. «Sus hijos no son niños, son salvajes. Nunca he visto tal falta de respeto en toda mi carrera», declaró antes de marcharse sin siquiera pedir su paga. Alejandro subió las escaleras y encontró a los 3 sentados en el pasillo, abrazados, como pequeños soldados después de una batalla victoriosa. No parecían arrepentidos, solo exhaustos. Y fue allí, mirando a sus hijos, donde entendió: la estructura de Elena no funcionaría. Bajó a la cocina, el último lugar de la casa donde todavía sentía algo de paz. Carmen estaba allí, tarareando en voz baja mientras preparaba la masa para galletas. El olor a vainilla llenaba el aire. Se sentó en el taburete, con el peso del mundo sobre sus hombros. «Se fue», dijo con la voz ronca. Carmen dejó de trabajar y se volvió hacia él, sus ojos llenos de una compasión que no exigía explicaciones. «Oí el ruido», dijo simplemente. Hubo un largo silencio, llenado solo por el zumbido del refrigerador. «Ya no sé qué hacer, Carmen», confesó Alejandro, y admitir aquello en voz alta a su cocinera era la mayor prueba de su desesperación. Necesitan a alguien que entienda su dolor. Y ninguna agencia en el mundo parece tener especialistas en eso. La miró y por primera vez la vio de verdad. No a la empleada, sino a la mujer, la fuerza tranquila que había conseguido lo que 15 especialistas no lograron. «Carmen», dijo con la voz un poco más firme, «olvida las agencias, olvida a los especialistas. Quiero pedirte que cuides de ellos, no como un favor, no hasta que encuentre a otra persona. Simplemente cuida de ellos. ¿Aceptas?». Carmen se secó las manos en el delantal con una lentitud deliberada en sus gestos. Miró a los ojos de Alejandro y él sintió como si ella estuviera midiendo el peso de su petición. «Señor Alejandro», dijo, «cuidar de un niño nunca es solo un trabajo. Es un acto de amor. Si usted me lo permite, me encantaría amarlos». A la mañana siguiente, la mansión de los Morales despertó diferente. No había horarios rígidos ni uniformes. En cambio, la cocina se convirtió en la nueva sala de clases. Carmen le dio a cada uno un tazón pequeño e ingredientes para que hicieran sus propias galletas. Las manos pequeñas, que el día anterior se habían armado con harina, ahora la usaban para crear. Reían mientras rompían los huevos, esparciendo más yema en la mesa que en el tazón, pero a Carmen no le importaba. El caos, ella sabía, a veces es solo el sonido de la sanación.
La paz en la mansión Morales duró exactamente un mes. Fue el tiempo que le tomó a Elena terminar sus compromisos sociales en Europa y regresar a la Ciudad de México, decidida a restaurar el orden. No anunció su llegada. Simplemente apareció una tarde de sol, en el exacto momento en que Carmen y los 3 niños estaban en el jardín trasero, riendo, cubiertos de tierra de pies a cabeza, celebrando la cosecha de los primeros tomates cherry de la huerta que habían plantado juntos. Para Alejandro, que observaba la escena desde la ventana del despacho, era la imagen de la felicidad pura. Para Elena, era la imagen del caos absoluto. Se detuvo en la puerta de cristal que daba al jardín, su figura alta y esbelta, emanando una desaprobación gélida. Sus nietos, a quienes esperaba ver en clases de equitación o de francés, estaban actuando como campesinos. Y la cocinera, en lugar de estar en su debido lugar, estaba allí, en el suelo, siendo la maestra de orquesta de aquel desorden. ¡Alejandro! Su voz cortó el aire y las risas en el jardín cesaron instantáneamente. Los niños miraron a su abuela y, instintivamente, se encogieron detrás de Carmen. La confrontación tuvo lugar en el despacho de Alejandro, una habitación que olía a cuero y poder. Elena no se sentó. Permaneció de pie, como una fiscal a punto de presentar su caso final. No puedo creer lo que vi. Mis nietos, los herederos del apellido Morales, revolcando la tierra como si fueran hijos de nadie. Y todo esto bajo la supervisión de la empleada. ¿Qué tienes en la cabeza, Alejandro? ¿Dónde está la estructura? ¿Dónde está el decoro? La palabra empleada fue dicha con un desprecio que transformaba la profesión en un insulto. «Están felices, mamá», respondió Alejandro, con voz sorprendentemente tranquila. Se levantó y fue hacia la ventana mirando a Carmen, que ahora consolaba a los niños asustados. Por primera vez en 2 años, esta casa tiene risas en lugar de llantos. No necesitan más estructura, necesitaban sanar. Y Carmen les dio eso. Elena soltó una risa incrédula. ¿Sanar? ¿Una cocinera analfabeta que les enseña a jugar en el lodo? Eso no es sanar, es negligencia. Necesitan una educación de élite, límites, alguien que los prepare para el mundo al que pertenecen. ¿Y a qué mundo pertenecen, mamá? Alejandro se giró, y por primera vez Elena vio en su hijo no a un heredero dócil, sino a un hombre. Al mundo donde se llora en silencio en habitaciones gigantes, donde el afecto se reemplaza con regalos caros. Yo viví en ese mundo. Mariana vivió en ese mundo y casi destruyó a nuestros hijos. Carmen no los está preparando para nuestro mundo. Los está preparando para el mundo real, donde las manos se ensucian, donde se aprende a plantar para luego cosechar, donde el afecto es lo único que realmente importa. La discusión fue larga y amarga, pero Alejandro no cedió. Al final dijo las palabras que sellaron su ruptura con el pasado y con la influencia de su madre. Carmen se queda. Ella no es la niñera, no es la empleada. Es la persona que está manteniendo a esta familia unida. Si no puedes aceptar eso, la puerta siempre estará abierta, pero las reglas de esta casa a partir de hoy son mías. Elena lo miró, sorprendida por la insubordinación, y por primera vez salió de la casa de su hijo sintiéndose derrotada. Con la partida de Elena se estableció una nueva dinámica. Alejandro comenzó a pasar menos tiempo en el despacho y más tiempo en la cocina, que se había convertido en el verdadero centro de la casa. No solo observaba, sino que participaba. Aprendía con Carmen a amasar el pan, escuchaba las historias que ella les contaba a los niños, y en las largas noches, después de que los pequeños se durmieran, se sentaban a la mesa de la cocina y conversaban. Ella hablaba de su infancia humilde y él, por primera vez, hablaba de Mariana, del dolor y la culpa que cargaba. Descubrió en Carmen una sabiduría que ninguno de sus consejeros millonarios poseía.
Fue en una de esas conversaciones que Alejandro mencionó una propuesta que había recibido: liderar la expansión de su empresa en América del Sur, lo que significaría mudarse a Brasilia. Es una oportunidad de empezar de nuevo, dijo, lejos de las sombras de esta ciudad, lejos de los malos recuerdos. Hizo una pausa y luego hizo la pregunta que flotaba en el aire. No puedo hacer esto sin ti, Carmen. Nosotros no podemos. Tú vendrías con nosotros, no como mi empleada, sino como parte de nuestra familia. Carmen lo miró y en sus ojos había un universo de emociones. Había entrado en esa casa para cocinar, pero había terminado por nutrir almas. Se había encariñado con aquellos niños como si fueran suyos y sentía por aquel hombre triste un cariño que la asustaba. Sin embargo, la idea de dejar todo atrás, de cruzar una línea tan definitiva entre lo profesional y lo personal, era vertiginosa. Pidió un tiempo para pensar, una noche. La respuesta no vino de ella, sino de los niños. A la mañana siguiente, Sofía escuchó un fragmento de la conversación entre Alejandro y uno de sus asistentes sobre la posible mudanza. La niña, con la intuición afilada de quien ya ha sufrido una gran pérdida, lo entendió todo mal. Corrió a la cocina, con los ojos llenos de pánico, y se aferró a las piernas de Carmen. «¡No puedes irte!», sollozó. «¡No puedes dejarnos como mamá!». En segundos, los gemelos se unieron al llanto, aferrándose a Carmen como si sus vidas dependieran de ello. Si las historias sobre lazos que se forman en los momentos más difíciles te emocionan, y si crees que la familia se define por el amor y no por la sangre, entonces dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Cada nueva suscripción nos da fuerza para continuar compartiendo narrativas que muestran el poder de la superación y del afecto. En aquel momento, mientras consolaba los 3 cuerpos pequeños que temblaban contra el suyo, Carmen entendió. Su decisión ya había sido tomada hacía mucho tiempo. Miró por encima de las cabezas de los niños a Alejandro, que observaba la escena desde la puerta con el corazón en un puño. Se secó sus propias lágrimas y con una sonrisa que era a la vez una promesa y una rendición, asintió. «No voy a ir a ningún lado sin ustedes», susurró a los niños. «Somos una familia y las familias permanecen juntas». La mudanza a Brasilia fue como pasar la página de un libro pesado y polvoriento para comenzar un capítulo en blanco. La nueva casa, aunque todavía grande para los estándares normales, era menos opresiva que la mansión en la Ciudad de México. Tenía un jardín amplio, donde la huerta de Carmen pronto se convirtió en la atracción principal, y habitaciones que rápidamente se llenaron no de silencio, sino del ruido agradable de una familia de verdad. Alejandro, lejos de las presiones y las expectativas de su antiguo círculo social, floreció como padre. Redescubrió la alegría de revolcarse en el césped con sus hijos, de leer cuentos antes de dormir y de simplemente estar presente. Observaba, fascinado, cómo Carmen orquestaba la rutina de la casa con una mezcla de firmeza y ternura. Transformaba la tarea escolar en una búsqueda del tesoro, el baño en una aventura pirata y las comidas en banquetes donde todos tenían voz. Bajo sus cuidados, Mateo, Santiago y Sofía se convirtieron en niños seguros, curiosos y, sobre todo, profundamente amados. El dolor por la pérdida de su madre nunca desaparecería por completo, pero ahora era un recuerdo suave, envuelto por el calor de una nueva estructura familiar. La relación entre Alejandro y Carmen también se profundizó, evolucionando hacia una asociación silenciosa y sólida. Eran un equipo, tomando decisiones juntos, compartiendo las preocupaciones y las alegrías. Él la admiraba no solo por la forma en que había sanado a sus hijos, sino por su fuerza, su integridad y su sabiduría sencilla. Se dio cuenta de que el sentimiento que tenía por ella era más profundo que la gratitud.
Era un respeto que rozaba la devoción y un cariño que se parecía mucho al amor. La propuesta de matrimonio ocurrió un martes lluvioso, sin planificación, sin anillo de diamantes, sin un escenario espectacular. Los niños ya dormían y los dos estaban sentados en la cocina como de costumbre, compartiendo una taza de té. El silencio era cómodo, llenado solo por el sonido de la lluvia en la ventana. Fue entonces cuando Alejandro la miró y supo que no podía posponer más lo que su corazón ya había decidido hacía mucho tiempo. «Carmen», dijo, con voz baja y seria, «pasé los últimos años tratando de arreglar a mi familia con dinero, con especialistas, con todo lo que creía que era correcto. Pero la verdad es que esta familia solo comenzó a arreglarse cuando tú entraste en ella». Extendió la mano sobre la mesa y tocó la de ella. «Esto que tenemos ya es una familia. Tú ya eres su madre en todos los sentidos que importan. Y te has convertido en mi compañera, mi confidente, mi mejor amiga. Ya no quiero que seas la cuidadora, quiero que seas mi esposa. Cásate conmigo, Carmen, y hagamos oficial lo que ya somos». La boda fue tan sencilla y genuina como la propuesta. Tuvo lugar en el jardín de la casa, en un día soleado. Sofía fue la niña de las flores, esparciendo pétalos de los tomates cherry de la huerta, y los gemelos llevaron los anillos en un cojín que ellos mismos habían ayudado a coser. No había invitados de la alta sociedad, solo las pocas personas que realmente importaban. Al decir sí, Carmen no solo se casaba con un hombre rico, estaba aceptando oficialmente el lugar que ya había conquistado con amor y paciencia. Los años que siguieron fueron de crecimiento. Fiel a su promesa, Alejandro animó a Carmen a perseguir su propio sueño. A los 54 años se matriculó en el curso nocturno de pedagogía en la Universidad de Brasilia. Él la veía llegar tarde, exhausta, pero con los ojos brillantes de entusiasmo mientras hablaba de Piaget y Montessori. Cuidaba a los niños, ayudaba con las tareas escolares y se aseguraba de que la cena estuviera lista, invirtiendo los roles con una naturalidad que demostraba la profundidad de su transformación. 4 años después, Carmen subió al escenario para recibir su diploma, con honores. En primera fila, Alejandro, Mateo, Santiago y Sofía aplaudían de pie, llorando de orgullo. Ya no era la humilde cocinera, era la doctora Liz, Carmen García Morales, una mujer que había demostrado que la capacidad de aprender y de soñar no tiene edad ni clase social. Su tesis sobre la importancia del afecto y las actividades prácticas en la educación infantil fue aclamada y publicada, pero su mayor proyecto aún estaba por venir. Al año siguiente, utilizando parte de los recursos de la familia y todo el conocimiento que había adquirido, abrió su propia escuela. El Jardín de Carmen comenzó pequeño, en un anexo construido en la parte trasera de la propiedad, pero pronto se convirtió en una referencia en la ciudad. Su metodología, que combinaba afecto, naturaleza y aprendizaje práctico, era exactamente lo que los padres buscaban. La escuela era la materialización de todo lo que ella había hecho por sus hijastros, un lugar donde la sanación y el crecimiento iban de la mano. Años más tarde, en una tarde cálida, Alejandro observaba desde lejos. Carmen, ahora una señora de cabello canoso y sonrisa serena, estaba sentada en medio del patio de la escuela, rodeada de niños que la escuchaban contar una historia con fascinación. A su lado, sus hijos, ahora adolescentes, ayudaban como monitores voluntarios. La escena era un testimonio vivo de su viaje. La familia que un día pensó que estaba irremediablemente rota, estaba allí, entera, fuerte y multiplicando el bien. Se acercó y se sentó junto a su esposa, tomando su mano. «Lo lograste», susurró. «Construiste el más hermoso de los jardines». Carmen apoyó la cabeza en su hombro.
Lo construimos nosotros, corrigió, ladrillo por ladrillo. Y mirando aquella escena, el legado de amor que florecía a su alrededor, entendieron que la verdadera superación no estaba en olvidar el dolor, sino en transformarlo en algo hermoso y duradero, demostrando que la mejor niñera, el mejor profesor, el mejor sanador, no siempre viene con un currículum impecable, sino con un corazón dispuesto a amar. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho creer en el poder transformador del amor y la dedicación, no olvides dejar tu me gusta y, lo más importante, suscribirte al canal. Compartir estas narrativas nos permite seguir mostrando que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay una oportunidad para la superación y la felicidad. Gracias por acompañarnos hasta aquí.